Buenas noches, mis hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio bíblico de esta noche. Enero 26, vamos a considerar el tema Comienza una nueva era para la humanidad, teniendo en cuenta que estamos examinando el libro de Génesis, buscando los puntos que son más sobresalientes, estos puntos para considerar del libro de Génesis. Vamos a considerar hoy los capítulos 8 y 9. Vamos a orar primeramente para entrar entonces en detalle de nuestro estudio de esta noche. Bendito Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Padre Santo, bendice tu palabra, Señor. Bendice este momento de estudio bíblico que vamos a tener, Señor. Bendice a cada uno de los que estemos pues sintonizados a través de la red, Señor, para poder estudiar de tu palabra en esta noche, Señor. Que cada uno de nosotros prestemos atención, o más que la debida atención, al consejo que viene de tu palabra, Señor. Que estas cosas que consideramos no solamente sea para atesorar conocimiento, sino para tenerlo en nuestra vida, para aprovecharlo en todos los momentos, Señor, para vivirlo y para compartirlo. Gracias, pues, bendice a cada uno de los que estaremos en esta noche, pues, estudiando de tu palabra, Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien. Génesis capítulo 8 y versículo 9. Teniendo en cuenta, hermanos, que las generaciones se traslapan, mientras que está por terminar una generación o comenzando una nueva generación, siempre la influencia de la generación que ha pasado sigue a través de los años. Y un ejemplo tenemos como lo que ocurrió en el siglo XX, que no fue sino hasta el año 1914 cuando la influencia del siglo XIX pues pasó, quedó atrás, pero la razón fue porque durante 1914 la Primera Guerra Mundial puso totalmente a esa generación de cabeza. Ahora nosotros estamos en el año 2022, siglo ya 21. Han pasado 20 años y podemos ver cómo la humanidad nuevamente está siendo testigo de uno de los acontecimientos que está cambiando los cimientos de la sociedad. Toda la especie se ha visto enfrentada en una amenaza global. Ya saben a lo que me refiero, ¿verdad? Sí, este famoso COVID-19. Con la llegada de este virus que ha transformado tanto la economía, la política, la sociedad alrededor del mundo, eso nos queda preguntar. ¿Estamos enfrentando un cambio de era? ¿O solo es un paréntesis en medio de todo este desarrollo global? ¿Seremos los mismos cuando todo esto acabe? Bueno, como especie planetaria que somos, les dejo esta pregunta abierta para que ustedes le den vuelo a su imaginación y busquen la respuesta. Bueno, pero en el estudio de esta noche el tema es Comienza una nueva era para la humanidad. Y no me refiero a nuestra era, sino estoy hablando de esta nueva era que comenzó después del diluvio que está registrado en Génesis, después de los días de Noé. Con el fin del mundo antediluviano, la humanidad entró en una nueva era. Génesis 8. En Génesis 8 nosotros encontramos cómo Noé y su familia dejan finalmente el arca después de todo lo que había acontecido. Génesis 8, especialmente lo que tiene que ver con los versículos del 13 al 19. Dice allí que en el año 601, marcando estas fechas. Cuando nosotros vamos al capítulo 7 de Génesis, versículos 11 al 13, nosotros ahí encontramos que Noé entró en el arca a los 17 días del mes segundo en el año 600 de su vida. Esto quiere decir que es casi un año después del mes segundo de sus 601 años. Noé abandonó pues entonces el arca. Parece ser que entonces él estuvo todo un año completo dentro del arca. Un confinamiento total, ¿no? Un encierro,
un año. Bueno, nosotros ya llevamos 2 y tantos años, pero tenemos la libertad de salir, ¿no? Él no podía. Bueno, le dice a Noé, Dios, sacarás todos los animales que están contigo. Es decir, ya cuando él había pasado pues el tiempo y el agua se había secado. Y le dice, juntamente con el arca llena de todos estos animales, tienes que dejarlos salir. ¿Por qué? Porque ya después de la inundación ya podían estar en tierra firme. Y le da el mandato a nuestro Señor y dice, vayan por la tierra, fructifíquense, multiplíquense sobre la tierra. Tanto los seres vivientes del arca, una vez más, repoblarían la tierra. Una nueva era había comenzado. Ahora, los hechos después del diluvio. Nosotros encontramos en el versículo 20 que Noé construye un altar y ofrece un sacrificio. Nos dice allí que este primer acto de Noé, después de haber salido del arca, fue adorar a Dios a través de un sacrificio. Noé, en agradecimiento y admiración a la grandeza de Dios, lo llevó a adorarlo. Y tomó de los animales limpios que llevaba. Sabemos que de los animales limpios había puesto 7. Y nosotros, ¿cómo podemos ver que la naturaleza del sacrificio verdadero se trata de un ofrecimiento costoso a Dios? Por el hecho de que pues no había muchos animales, ¿verdad? Es decir, estaba poniendo en riesgo que esa especie de donde iba a sacrificar se extinguiera. Por lo tanto, este sacrificio llegó a ser un sacrificio costoso, pero de alguna manera agradable a Dios. ¿Por qué? Esto nos deja a nosotros una lección que podemos tomar de esto, ¿no? Siendo un sacrificio costoso, ¿qué nosotros podemos considerar en estos puntos sobresalientes o para considerar de Génesis? Bueno, si nosotros recordamos lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 12:1, ahí habla de que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos como en sacrificio vivo. Sí, los sacrificios que estamos llamados nosotros a ofrecer a Dios también tienen que costarnos algo. Cuando habla de que nosotros ponemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, no está hablando como el tipo de sacrificio de Noé, pero está hablando en el sentido de, o es algo figurativo, que tiene que costarnos. Y nosotros sabemos que realmente prestar nuestros cuerpos en sacrificio vivo a Dios nos cuesta bastante porque hay una lucha interna. Nuestras debilidades, esa batalla espiritual, esa guerra espiritual en la que nos enfrentamos, cuando la carne está sobrepujante sobre nuestra voluntad que nosotros queremos someter a Dios. Entonces, realmente llega a ser algo costoso el que nosotros, de alguna forma, prestemos nuestro cuerpo en ese sacrificio. Por eso, la entrega tiene que ser en oración y teniendo en consideración que ese sacrificio resulta agradable a Dios. Y este sacrificio no es para salvación, sino es para el hecho de que nosotros podamos ser transformados en nuestra manera de vivir. Otra cosa igualmente es cuando nosotros damos nuestros recursos en sacrificio. Filipenses 4:18 nos habla de ello. Nos cuesta también, pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Habla también en Hebreos 13:15 de que nosotros podemos ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Es decir, que posiblemente haya momentos en que no sintamos ese deseo, que no querramos acercarlo a Dios. Tenemos que tener en cuenta de que posiblemente estamos pasando en alguna dificultad que nos está sometiendo a no llevar alabanza o fruto de labios a nuestro Creador. Y eso puede ser un peligro. Por eso tenemos que sacrificar, es decir, sobreponer aquello, dejarlo a un lado y obedecer a la palabra de Dios. Este sacrificio costoso que agradó a Dios no es por el hecho de que a Dios tenga ambición con respecto a esto. No se requiere nada de eso, sino más bien
es que, como nos dice Efesios 5 y el versículo 2, nos dice que nosotros debemos de andar en amor. Y el mejor ejemplo es porque Cristo nos amó a nosotros. Y dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Imagínense. Y cuando dice, aquí habla metafóricamente el apóstol Pablo, porque dice en olor fragante. Es decir, como los sacrificios cuando quemaban aquello, dice que era un olor agradable a Dios. No se está refiriendo al aspecto físico de cómo olía la carne, sino la acción que ellos estaban haciendo. Por eso nuestro sacrificio, cuando dice que una ofrenda al sacrificio de Dios en olor fragante, está hablando de esa acción que realmente agrada a Dios cuando lo estamos haciendo de todo corazón. Hebreos capítulo 9, versículo 26 y el 10 y el 12 nos mencionan que Cristo se sacrificó una vez y para siempre. Y dice que se sacrificó a sí mismo. ¿Para qué? Para quitar el pecado. Es decir, dentro del sacrificio hay un objetivo por el cual debe de hacerse. Dios quiere un sacrificio costoso de nosotros, porque de esta manera demuestra que nosotros estamos llegando siendo a ser semejantes a Cristo. Es decir, cuando negamos lo que somos, ¿verdad? Es decir, que no obedecemos a la carne, sino que obedecemos al Espíritu. Estamos siendo obedientes y sacrificando, haciéndonos cada día mejor. Entonces, de esa manera Dios está transformando nuestra vida. El apóstol Pablo escribió en Efesios 5:2, ¿verdad? Lo que dice allí, dice que nosotros debemos de tener este mismo sentir que tuvo Jesús y andar en amor. Andar en amor. Es decir, amando las cosas de Dios. Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, igualmente nosotros, por amor, tenemos que andar en Cristo y hacerlo también ese sacrificio. Para que, como dice ahí la palabra de Dios, sea un como olor agradable o olor fragante a Dios. Hay un ejemplo en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24, cuando David iba a ofrecer sacrificio a Jehová. Él quería construir un altar, pero él no estaba en sus terrenos. Entonces, al dueño de este terreno le ofreció David comprárselo para poder hacer aquel sacrificio. Pero este siervo de David, sabiendo pues que era el rey, aún así, él le da y le ofrece que pueda tomar de todo lo que hay allí, incluso el terreno, para que pueda hacer sacrificio. Y no es que David lo desprecie, pero David le dice, no podría yo ofrecer sacrificio a Dios de algo que no me cueste. Por eso es que el rey le dijo a este siervo, no, dice, sino que por precio te voy a comprar para que yo pueda ofrecer a Jehová Dios holocausto. No voy a ofrecer algo que no me cueste nada. Entonces David compró los bueyes y compró el terreno para ofrecer. Y dice que le dio 50 siclos de plata. Podemos ver pues que el sacrificio le costó. Ahora prosigamos con estos puntos para considerar del libro de Génesis. Ahora vamos al Génesis en el capítulo 9. Dios hace pacto con Noé y con la creación. Los seres humanos reciben permiso para comer carne, pero deben tener respeto apropiado a la sangre. Jehová autoriza la pena de muerte para los casos de asesinato y establece el pacto del arco iris, mediante el cual promete que nunca traerá otro diluvio. Los 3 hijos de Noé llegan a ser los progenitores de todo el género humano. Eso es lo que contiene, globalizando todo lo que es el capítulo 9 de Génesis. Del 1 al 4 nos damos cuenta ahí como Dios le da las instrucciones para vivir en un nuevo mundo. Es decir, en esta nueva era que había comenzado, y la nueva sociedad humana que estaba comenzando con Noé y sus hijos, la familia de Noé. El Señor
el Señor Dios Todopoderoso le da el mandato nuevamente, al igual como se lo había dicho a Adán y Eva: fructificad y multiplicaos, que llenaran la tierra. Este mandato era pues para que ya poblaran la tierra. Y luego dice: todo lo que se mueve y vive os será de alimento. Ellos tenían que, como dicen, propagar la humanidad, movilizarse, reproducirse, pero también les da la alimentación y habla acerca de el comer la carne de los animales. Pero también hay algo que menciona y dice: infundiré terror y miedo a todo animal sobre la tierra. Es decir, que Dios pone ese temor a los animales para que también, oiga, no se dejen agarrar tan fácil, ¿no?, del hombre, porque ahora el hombre los va a perseguir, no todo es cacería, o como dicen allá por mi tierra, ¿no?, de lagartija para arriba todo es cacería, y quieren comer lo que sea, todo lo que se mueve. Bueno, como el hombre ya comía animales, entonces Dios también le pone eso a los animales para que estos animalitos también puedan pues huir, ¿no? Entonces le cuesta un poco al hombre poder conseguir su alimentación. Pero eso sí, lo que Jehová Dios le dice al hombre es: pero no comeréis carne con su vida, es decir, su sangre. Sí, Dios le ordena a Noé que si los animales se comen, debe de haber un respeto apropiado por la sangre, porque esto representa el principio de la vida en el animal, en todo animal. La sangre le da ahí que tiene que tener ese respeto. Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, ¿verdad? Aquí no está hablando, este respeto a la sangre no está basado en misticismos ni supersticiones, sino que la sangre representa la vida del ser, tanto en los animales como en los hombres. Y note usted que en lo que se refiere a la versión Reina Valera, aparece 424 veces esto de lo de la sangre en 357 versículos diferentes. Voy a mencionar algunos, ¿verdad?, porque pues no alcanzaría en este estudio mencionar todos estos textos, pero sencillamente para mencionar algunos y que son muy significativos. Por ejemplo, la sangre fue el signo de la misericordia hacia Israel en la primera Pascua. Y nosotros conocemos la historia cuando iban a salir, que la encontramos nosotros en Éxodo 12:13, que tuvieron que hacer sacrificio y poner en los postes la sangre de lo que habían sacrificado, del animalito que habían sacrificado. La sangre fue el sello del pacto de Dios con Israel. Eso lo encontramos nosotros en Éxodo 24:8. Éxodo 29:12. La sangre santificó el altar. Éxodo 29:20. La sangre apartó a los sacerdotes. Éxodo 30:10. La sangre hizo expiación por el pueblo de Dios. Y yendo ahora al Nuevo Testamento, en Mateo 26:28 nosotros encontramos que la sangre fue el sello de la nueva alianza. Aunque estaba hablando metafóricamente nuestro Señor Jesucristo ahí en lo del vino, pero le dijo: esta es mi sangre. Y habla que es el sello de la nueva alianza. En Romanos 5:9, el apóstol Pablo escribe: la sangre nos justifica. Efesios 1:7 dice que la sangre trae paz con Dios. Colosenses 1:20, la sangre trae paz con Dios. Perdón, en Efesios 1:7 dice que nos trae redención, y Colosenses 1:20 dice que trae la paz con Dios. La sangre da entrada al lugar santo de Dios. Hebreos 10:19. En Hebreos 9:14 y Primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre nos limpia. Hebreos 13:12. La sangre nos santifica.
Y el último texto que voy a considerar es el de Apocalipsis 12:11, porque dice ahí que la sangre nos permite vencer a Satanás. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Bien, siguiendo adelante con estos puntos de consideración del libro de Génesis, en los versículos 5 al 7, Dios le da al hombre el derecho y la responsabilidad del castigo capital. Estamos considerando del versículo 5 al 7. Dios le da al hombre el derecho y la responsabilidad del castigo capital. Le dice ahí, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestra vida. De acuerdo con el mandato de Dios, cuando la sangre de un hombre es derramada, tiene que haber una expiación por ello. Es decir, ¿qué es lo que sucede con esto? El hombre es hecho a la imagen de Dios. Debido a que no nos ha dado la autoridad para quitar la vida. Pero tenemos que tener en cuenta que debido a que el hombre está hecho a la imagen de Dios, su vida es intrínsecamente valiosa. No se puede tomar sin dar cuenta a Dios. Por eso el Señor les dijo, por otro hombre su sangre será derramada. Es decir, que Dios es el que permite quién sí lo puede hacer y quién no. Esto quiere decir que la vida es valiosa. Cuando el asesinato se cometía, la pena de muerte era la regla. Cuando examinamos nosotros en el idioma en el que fue escrito la Biblia, estos términos hebreos, cuando nosotros examinamos en este idioma original, se hace la distinción entre lo que es matar y lo que es asesinar. Es decir, no todo el que mata es un asesino, porque hay casos en que existe justa causa para la muerte. Es decir, uno de ellos es la legítima defensa. Otro es la pena capital, que con el debido proceso legal Dios la permite. Y luego está también la muerte en una guerra justa, es decir, que cuando el gobierno que la implementa tiene la autoridad de poder llevarla a cabo. Hay otros casos en que la muerte es accidental. Eso es matar, no es un asesinato. Ahora, la Biblia también enseña consistentemente que el castigo para los culpables es responsabilidad del gobierno humano. Y eso nosotros lo podemos encontrar en Romanos 13, 1 al 4. De hecho, dice ahí que no en balde lleva la espada, hablando con respecto al arma, del agente aquel que está siendo amparado por el gobierno, con el propósito de implementar disciplina. Sí, porque imagínense que si no estuvieran estos equipadamente armados para imponer disciplina, sería un caos. Y nosotros nos hemos dado cuenta cómo últimamente, por ejemplo, muchos vándalos, ahora hasta en grupos, se ha desatado la violencia, el robo, andar haciendo vandalismo y todo eso. Si no hubiera una autoridad armada que estuviera ahí para detenerlo, sería un caos. Y Dios ha dado este permiso a los gobiernos, ha dado permiso a estas autoridades que puedan hacerlo. Siguiendo con el estudio, dice también ahí, les manda pues que se multipliquen, que se fructifiquen. Se los repite como por una segunda vez, ¿verdad? Para que puedan obedecer.
Lo que encontramos nosotros del versículos 8 al 11, Dios hace un pacto con el hombre y con toda la creación. Le dice, yo establezco mi pacto. Este pacto fue hecho con la humanidad. Por eso dice, tú y tu descendencia después de ti. Está hablando para toda la humanidad. Es decir, que también incluye a los animales, porque luego después dice, todo ser viviente que está con nosotros. Por eso es un pacto que Dios hace para con los humanos y para con los animales. Dios prometió que nunca más volvería a destruir a todos con una inundación o cubriendo la tierra con un diluvio. Esto fue una repetición y aclaración de la promesa hecha en Génesis en el capítulo 8, 21 al 22, cuando ya se acuerda de Noé y le dice que salga del arca. Le prometió que no iba a volver a arruinar la tierra en inundación, es decir, en un diluvio. Le dice, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios no creyó que él hiciera algo malo, no estaba hablando de esto. Pero no era que él fuera demasiado duro al hundir la tierra, es decir, al inundarla, llenarla en agua, anegarla en agua en este diluvio, sino más bien porque él estaba haciendo un juicio. Y esta promesa que hizo es porque el mundo, en las formas que estaba antes de Noé, la maldad era demasiado. Y él estaba trayendo este diluvio para traer juicio. Ahora, él hace esta promesa y las hace después de la inundación, y las hace con el propósito de garantizar condiciones exactas. Pero Noé había sido testigo de la maldad del mundo anterior. Y con esto, al decir, pues, ponía en la mente, pues, de Noé una seguridad. Sabemos de que Dios, él obró justamente, porque no solamente le da esta seguridad a Noé, sino que también sabemos que los que habían causado que la humanidad esta que terminó en el diluvio se había hecho tan mala, era por aquellas condiciones que habían traído estos ángeles que se habían rebelado y que no habían guardado su posición y habían bajado y tomado a las hijas de los hombres y se habían reproducido, teniendo ellos una reproducción de seres híbridos, hombres gigantes, que habían llenado de maldad la tierra. De hecho, Judas, la carta de Judas, el libro de Judas, es un librito antes de Revelación, de Apocalipsis. Ahí en el versículo 6, ahí dice que Dios lo hizo y a estos ángeles los encerró. Ahora, lo que nosotros podemos ver, que sin embargo, en todo esto, cuando las cosas vuelvan a ser similares, es decir, como a los tiempos esos antes de Noé, y es posiblemente que vaya a haber otra vez demasiada actividad demoníaca. En nuestro tiempo lo estamos viendo. Por eso, recuerda en Mateo 24, versículo 37, cuando las cosas vuelvan a ser como en los días de Noé, nos dice ahí Mateo 24, 37. Dice que Dios va a destruir la tierra. Sí, pero no va a ser ya en agua, porque Él ya prometió que no iba a ser en agua. Pero sí, el apóstol Pedro nos dice en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículos 1 al 7, dice que va a ser por fuego. Por fuego. Sigamos adelante. Los versículos 12 al 17, allí él pone el signo de la alianza de Dios. Esta señal que Dios pone es la señal del pacto.
Por eso le dice, es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad, es decir, para tiempo indefinido, con vosotros y con todo ser viviente. Es mi pacto con la tierra. ¿Y cuál es esa señal? Bueno, es la señal del arco iris que pone en las nubes, la cual dice será por señal de mi pacto con la tierra. Entonces nosotros podemos recordarnos que cada vez que veamos un arco iris, podemos tener en cuenta de que el pacto de Dios está siendo recordado. Isaías 54, versículos 9 al 10, nos dice: porque esto me será como en los días de Noé, pues así como juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti ni te amenazaré, porque los montes se apartarán y los collados serán sacudidos, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz quebrantaré, dijo el Señor, el que tiene compasión de ti. Es un acto compasivo de Dios. Pero, por eso dice, lo veré y me acordaré de este pacto perpetuo. Entonces, este arco iris es el símbolo de este pacto que hizo Dios con la humanidad. Cuando nosotros leemos en la Biblia y encontramos que en el trono de Dios dice que también hay como un arco iris, entonces nos da a nosotros a comprender de que es la fidelidad de Dios está siendo recordada, es decir, no solamente cuando nosotros lo vemos en la tierra, sino que también menciona de que en el trono de Dios hay un arco iris, lo cual nos da a nosotros la seguridad de que lo que Dios promete, Él lo cumple. No es que Él se le olvide, no, es sencillamente para que nosotros tengamos esa confianza. El creyente debe de gloriarse en la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios es justa. Significa que Dios tiene un buen propósito. Dios no va a dejar de hacer lo que Él dice que va a hacer. Por eso nosotros tenemos que prestar atención. Y para ir concluyendo, vemos nosotros que en los versículos 18 al 19 encontramos allí los hijos de Noé. Los hijos de Noé. Dice allí, los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Ahora, Cam es el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé. Y dice que de todos ellos se pobló la tierra. De todos ellos se pobló la tierra. Los versículos 28 al 29, finalizando entonces aquí el capítulo 9 de Génesis, dice ahí que después del diluvio, Noé vivió 350 años. Todos los días de Noé fueron 950 años y murió. 350 años y murió. Ahora, después del diluvio, Noé vivió 350 años. Noé era un hombre extraordinario que sirvió a Dios en su generación, en su era, tanto en la era que pasó, es decir, en la era antes del diluvio, y también en la nueva era que había comenzado después del diluvio. Ahora, todos los días de Noé fueron 950 años. Fue un hombre de gran triunfo, pero también fue un hombre de debilidades. Un hombre común, como usted y yo. Se enfrentó a las mismas situaciones que nos enfrentamos también nosotros. Tiempos difíciles de manejar,
tiempos de violencia, tiempos en donde la maldad se está agrandando. Pero lo que sí nosotros podemos recordar es que la devoción de Él, al grado que Él está en la lista de estos hombres de fe que encontramos nosotros en Hebreos 11, en el versículo 7, ahí precisamente menciona a Noé como un hombre de fe. ¿Por qué? Nosotros sabemos que escuchó a Dios, le creyó a Dios, le dijo: haz un arca, obedeció. Va a llover, nunca había llovido, creyó a Dios. No solamente creyó, sino que obró en armonía a lo que creía, porque fue y obedeció y construyó. También sabemos que no solamente en construir el arca, en obedecer a Dios a ello, sino que también dice que fue predicador de justicia, porque hablaba de la palabra de Dios. Es decir, y hacía ver que venía un juicio. ¿Cómo sabemos nosotros? Bueno, porque Pedro no lo recuerda como un hombre de fe, sí, pero Hebreos sí es quien menciona que no era un hombre de fe, pero Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, versículos 5, precisamente recuerda como un pregonero de justicia. Pregonero es alguien que anuncia, alguien que habla, alguien que dice. Cuando Noé estaba construyendo el arca, estaba también predicando justicia. ¿Por qué predicaba justicia? Porque venía un fin. Venía a acabarse de toda aquella era donde había mucha maldad. Por eso cuando dice en la palabra de Dios, en los últimos días van a ser como en los tiempos de Noé. Los últimos días. Hablando acerca de esos días como los tiempos de Noé. Ya los estamos viendo. Estamos viendo toda actividad demoníaca también. Estamos viendo cómo las influencias. Dice que están los hombres obedeciendo más, llenándose de cosas de espiritismo, creyendo más en palabras de demonios, palabras inspiradas que contradicen la palabra de Dios, personas que niegan la identidad de Cristo, personas que no quieren reconocer el poder del Todopoderoso. En fin, la maldad sigue cada vez peor. Y aún Satanás está buscando la manera de dividir la iglesia con todos los problemas que están pasando. Por eso tenemos que prestar más que la debida atención en nuestro tiempo. Ver cómo estas situaciones que están en el libro de Génesis, estos puntos que hemos examinado del capítulo 8 y el versículo 9, nos ayudan a nosotros a pensar en ello. En las órdenes que el Señor le dio a Noé, los mandatos que le dio, pero también las promesas que le hizo. Dios es cumplidor de promesas, pero también es un Dios justo y de juicios que Él trae a su debido tiempo por el amor a aquellos que le obedecen. Porque si Dios no hubiera hecho justicia en los tiempos de Noé, estos individuos que se habían levantado, estos seres que se habían proliferado, estos ángeles malos que habían hecho esta raza de gigantes, estaban dominando el planeta. Hoy en día igualmente sabemos que hay demasiada actividad demoníaca. Las actitudes de los hombres están siendo cada día peores. Ya no hay temor de Dios, no hay respeto por la vida, no hay respeto por la identidad de los géneros que Dios estableció. En fin, hermanos, estamos llegando a esos tiempos, como se dijo, ¿no? Cuando sean como los tiempos de Noé, Dios va a traer juicio. Sigamos pues examinando más detalladamente la palabra de Dios. Les invito a seguir considerando los días miércoles los puntos sobresalientes o estos puntos para considerar del libro de Génesis y cómo nosotros podemos aprender de esos ejemplos del pasado y cómo podemos aplicarlos en nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gloria y honra te damos a ti. Gracias, bendito Padre, por tu palabra.
Señor, gracias por esta noche de estudio que hemos tenido, Señor. Bendice a cada uno que estuvo presente en ellos, Señor. Y te pedimos, bendito Padre, que tu palabra pues siga haciendo siempre esa transformación en nuestras vidas. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una noche de mucha bendición.